Es el tercer día de competencias en México 68. En apenas un par de jornadas, se han implantado una decena de récords en los distintos escenarios. La prensa internacional hace eco de las hazañas y, salvo casos aislados, de a poco se cae el mito de que el Distrito Federal sería una sede poco propicia para el óptimo desarrollo de las pruebas. Todo lo contrario. Sin proponérselo, la capital azteca resultaba el escenario ideal para que muchos de los oros ganados tuvieran un mayor brillo. Y me sentía sumamente orgulloso. Veía la bandera de México en medio de las dos superpotencias mundiales. Mi credencial de presentación es Joaquín Rocha, medallista olímpico de México 68. Con un orgullo, con un honor, con una satisfacción por México. Poniendo la medalla olímpica de México, por México y para México. Estábamos convencidos de que íbamos a ser héroes. Eres la única mamá de toda mi clase que ganó una medalla en la Olimpiada, me dijo. ¿Quién son ellos que no soy yo? Voy a luchar hasta donde pueda. Escucho que los gritos aumentan y digo, pues ahí voy, ahí voy. Y ya es cuando veo en el cronómetro mi nombre y bueno, efectivamente que saco en tercer lugar. A medio siglo de distancia, el recuerdo de México 68 se mantiene como un referente mundial y un legado para las siguientes generaciones. La lluvia de marcas apenas había comenzado. Somos la única ciudad en la historia del atletismo que tiene 7 récords mundiales en salto triple. Entonces aquí no se descubrió, sino que ya se tenía conocimiento nosotros de los efectos de la altura, que era realmente un infierno para las distancias largas, pero que era un paraíso para los esfuerzos cortos. Entonces eso le dio al atletismo, al deporte, un enfoque extraordinario. Y sacamos una latita como crítica, como rechazo a todas las críticas de la altitud y del enrarecimiento. Bueno, aire para romper récords. Son las 15 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El estadounidense Jay Sylvester encabeza las preferencias para obtener el oro en el lanzamiento de disco. Apenas el mes anterior, había impuesto récord mundial en el encuentro atlético de Reno, con una distancia de 68.40 metros. En la ronda clasificatoria del lunes 13 de octubre, se apodera de la marca olímpica, con 63.34 metros para avanzar hacia la disputa por las medallas. Entre los finalistas también se encuentra su compatriota Al Oerter, quien en las últimas 3 justas olímpicas ha subido a lo más alto del podio. El escenario parece repetirse para el discóbolo de Queens. Igual que en Melbourne, Roma y Tokio, no lleva la etiqueta de favorito, pero es imposible ignorar su palmarés. Comienza la final, y después de 2 rondas, ni Sylvester ni Oerter lideran la competencia. Uno y otro se encuentran en zona de medallas, empatados en el tercer lugar. Llega de nuevo el turno para el neoyorquino. Hace girar su disco. Sobre los 2.000 metros de altura, la resistencia del aire se reduce y permite un mayor desplazamiento de los objetos. Que eso habla de que en la altitud la densidad del aire favorece a que sea más rápido la velocidad de un objeto y el peso es menor. Por eso, ante la buena fortaleza de un atleta, esto favoreció en esos deportes. Alfred Oerter Jr.,
El atleta nacido en Astoria, Nueva York, en 1936, lo logra una vez más. Alcanza un lanzamiento de 64.78 metros. Es la cuarta justa en la que participa y establece récord olímpico. Primer atleta en la historia y segundo deportista en general que obtiene 4 títulos seguidos en una misma prueba. El oro de México 68 también estará en sus vitrinas. Antes solo había conseguido la hazaña el velerista danés Polvar Elmström, como parte de un exclusivo club al que ingresarán después figuras de la talla de Carl Lewis y Michael Phelps. Allerter solo lanzó disco, pero fue su cuarta medalla. Es una persona muy especial, porque en los últimos 3 Juegos Olímpicos en los que participó, en los trials de Estados Unidos fue tercero. No era el mejor de Estados Unidos. En Juegos Olímpicos era donde se superaba. Y en unos de ellos, creo que fue en los de Tokio, llegó con una costilla fracturada. Poco tiempo antes se había fracturado la costilla y solo hizo un lanzamiento porque sabía que si hacía 2 se lastimaba más, y con ese lanzamiento ganó. O sea, es algo que los campeones olímpicos como que tienen algo diferente. El germano oriental, Lothar Milde, se queda con la medalla de plata, seguido de Ludvík Danek, de Checoslovaquia. Sylvester regresará a casa con las manos vacías. Tendrá que esperar un ciclo más para subir a un podio olímpico. A pesar de que sus logros han quedado a la sombra de disciplinas con mayor convocatoria y atención, Orter, el señor disco, se encuentra en uno de los lugares más privilegiados del Olimpo deportivo. En retrospectiva, declarará años más tarde: siempre disfruté los juegos. Nunca me sentí incómodo o intimidado por los rivales con mejores marcas. Era solo que el entorno me resultaba tan agradable que me permitía dar lo mejor. O al Orter, que gana su 4ª medalla de oro olímpica. O sea, también venían preparados. O sea, no nada más estamos hablando de las protestas de los negros o de los afroamericanos. También la delegación venía a ganar, Lo que había sido durante meses un riesgo latente, ya fuera por desconocimiento o por miedo, poco a poco se convertiría en una discreta y casi invisible ventaja para algunos deportistas. Varios récords estaban siendo batidos y por lo pronto casi nadie se preguntaba a qué se debía. Algunos lo atribuían al calor de la gente, el público mexicano siempre tan entregado, pero el factor verdadero se debía más a un elemento físico muy básico, aunque no por ello las emociones humanas dejarán de tener su valor. Estimados amigos, les voy a contar una anécdota de la gran nadadora Debbie Meyer, que ganó 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de México 68. Relevo libre 4x200, 400 libres y 800 libres, donde Tere Ramírez ganó bronce. Me la acabo de encontrar en Omaha, antes del selectivo de los Estados Unidos, donde ella estaba premiando a los mejores nadadores, como todos los ganadores de medallas de oro de Juegos Olímpicos pasados. Estaba ahí en Omaha motivando a los nadadores norteamericanos, y bueno, en la plática que tuve con ella, lo primero que me preguntó fue por Felipe. Le dije que era diputado, que estaba trabajando en el Congreso. También yo le pregunté por Mike Burton, el ganador de 400 y 1500 libres en los Juegos Olímpicos, que venciera a Guillermo Echevarría. También me dijo que el entrenador, tanto ella como Mike Burton, son entrenadores de equipos de los Estados Unidos. Creo que vale la pena recordar una figura, la máxima figura en la natación, una mujer muy joven que ahora es una gran entrenadora. El hecho de que por vez primera fueran celebrados unos Juegos Olímpicos a 2000 metros sobre el nivel del mar causa gran controversia.
Desde los años de la candidatura olímpica, sonaron los pretextos, que reverberaron todavía en los meses previos a la inauguración. Toda una serie de animadversión que hubo por parte de algunos países europeos, principalmente de Inglaterra a través del doctor Roger Bannister, que acaba de desaparecer. El doctor Bannister pues, fue un héroe muy destacado, notable, el primer hombre que bajó los 4 minutos en la milla, pero él hizo una campaña en contra de México, en contra de que no celebraran aquí por la altura y principalmente por una gran desconfianza que tenía, al igual de otros países, porque por primera vez un país de tercer mundo iba a organizar los Juegos, entonces se desconfiaba de la capacidad de organización de México y de muchas otras situaciones. Antes de los Juegos de la 19ª Olimpiada, ninguna sede había tenido una altitud promedio mayor a los 2.000 metros sobre el nivel medio del mar. No se tomó muy en cuenta. El aire es menos denso y que son más veloces los elementos. Y por eso se rompieron tantos récords, ¿sí? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado es la fuerza de atracción de la gravedad. Pero conforme va subiendo, esta fuerza va disminuyendo y obviamente te vuelves menos pesado y más rápido. Competir en la Ciudad de México representaba potenciar el temor de algunas delegaciones extranjeras a lo que pudiera ocasionar en el rendimiento de sus deportistas a dicha altura. A un grado sin precedente en la magna justa, para sorpresa del público, competidores, entrenadores y hasta autoridades olímpicas, el espectáculo mundial con los mejores deportistas superaba las expectativas. Prueba de ello son las integrantes del equipo de velocidad estadounidense de origen afroamericano, encabezado por Wayoma Tyus, conocida como la mujer más rápida de Tokio 64. Asimismo están Barbara Ferrer y Margaret Bales, quienes junto a la polaca Irena Srebinska extraoficialmente establecen 5 nuevas marcas olímpicas durante la primera ronda y cuartos de final de los 100 metros. Es el mismo día en que Jim Hines rompe la barrera de los 10 segundos en la rama varonil. Los sprinters tienen en la densidad del aire un aliado invisible. Estudios realizados años más tarde a partir de la experiencia olímpica en México 68 revelaron que las condiciones de un lugar como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, favorecerían alrededor de un par de décimas de segundo el desempeño de un velocista en la prueba reina. Traducido en distancia, equivale a una ventaja aproximada de 2 metros a favor del corredor. Y también pista sintética. Entonces, no es cosa. Para este tiempo, récords mundiales eran súper altos. Y esta avalancha de récords confirmaron en esta cosa de efectividad de esta pista. Llega el momento decisivo en los 100 metros para mujeres. Y la tendencia se mantiene. Wayoma Tyus obtiene la medalla de oro con nuevo récord mundial y un tiempo de 11.08 segundos. Apenas 53 centésimas de segundo de diferencia entre el primero y el último lugar de la final. El segundo sitio es para Ferrer. Srebinska se queda con el bronce. Es la primera ocasión en que un hombre o mujer refrenda el título olímpico en la prueba más rápida del atletismo. Un triunfo más del llamado orgullo negro que irrumpirá un día después. Fue un equipo muy fuerte y muy bueno el que trajo Estados Unidos. Y muchos de nuestros compañeros de la universidad convivimos. Ese mismo día destaca David Hemery. El joven inglés continuamente realiza ejercicios de visualización para considerar todas las variantes posibles durante la final olímpica de los 400 metros con vallas. El británico ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva en el circuito colegial de Estados Unidos, como estudiante de la Universidad de Boston. Sus logros en la pista
lo ponen en el mapa de las competencias internacionales, aunque todavía sin muchos reflectores. Bueno, a mí me tocó el grupo con Emery, el que ganó, y estábamos formados, nos iban a meter del túnel a la línea de salida, y me acuerdo que él me dice, estoy muy nervioso, estoy preocupado, estoy nervioso. Y yo, sin saber que él iba obviamente a ganar la prueba, entonces le digo, no te preocupes, ahorita acabamos en 50 segundos. Dave llega a México y apenas en la primera ronda de su heat avanza en segundo lugar. Logra el quinto mejor tiempo de las semifinales para alcanzar un sitio en la carrera que siempre imaginó. 2 días antes de la final, Ron Whitney había impuesto récord olímpico con 49.06 segundos en la ronda preliminar y acapara la atención como el candidato más firme al primer puesto del podio. Suena el disparo de salida. Desde el carril 6, 1 a 1, Emery ataca con extrema precisión las 10 vallas de 91.4 centímetros de altura. El inglés combina con solvencia tanto las dificultades técnicas como la velocidad necesaria para ganar la competencia. Cruza la meta y detiene el cronómetro en 48.12 segundos, con nuevo récord mundial. La prensa especializada calificará la hazaña de Dave como la carrera perfecta. Cómo pasa limpiamente esas vallas, cómo prevé ese salto y cómo cierra, le lleva una gran ventaja a su segundo lugar. Una carrera que se decide por fotofinish, un británico llega en tercer lugar. Creo que ahí se da uno cuenta que también una de las críticas que hacían los europeos, los británicos, a la altura de la Ciudad de México, este deportista británico vino a callar a sus dirigentes. Esos dirigentes británicos que criticaban a la Ciudad de México, pues este deportista fue quien vino a decir que no pasaba nada y puso el ejemplo y fue el ejemplo de cómo se debía correr una carrera. Los 400 metros con vallas al mismo tiempo representan todo un reto para el photo finish o final de fotografía. Apenas 28 centésimas separan al segundo del séptimo lugar. Finalmente, el alemán Gerhard Hennig y el británico John Sherwood completan el podio. No es un récord ni dos, sino una suma de marcas que en apenas 3 días de competencias son actualizadas y superadas. Algunas para quedarse como meta para posteriores emisiones olímpicas, otras por varios años. En la que por unos días se ha convertido en la ciudad de los récords. No solo las pruebas de velocidad y lanzamientos se benefician de la altitud, también las de fuerza como el levantamiento de pesas. Se desmitificó el concepto de la altura. Tan es así que se rompieron récords mundiales en pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. Y no se diga en la natación. Ningún atleta se quejó de la altura. Ya tenían ese parámetro porque esas selecciones que vinieron a triunfar y esos nadadores que vinieron a triunfar y esos atletas ya habían estado en México. Simple y sencillamente se puso todo México, porque México participó, se abrió el mundo y vengan a participar y quítense ese mito de que la altura los va a afectar. A más de 2.000 metros de altura, la atracción gravitatoria de los cuerpos disminuye con respecto al nivel del mar. En otras palabras, 1 kilogramo pesa ligeramente menos en la Ciudad de México, lo que multiplicado por cientos contribuye a mejores marcas. Primero porque el aire es menos denso. Y segunda, si nosotros vemos que 2 imanes, ¿no?, se atraen, pero entre más se alejan, la fuerza de atracción es menor. Entonces yo me voy alejando, yo voy subiendo, digo, hay atracción,
pero es un poco menos. ¿Sí? Entonces, uno, pues, tiene menos peso. Así, por tercer día consecutivo, los asistentes al Teatro de los Insurgentes presencian otra jornada de récords en halterofilia. El polaco, Waldemar Wasanowski, campeón defensor en la división de peso ligero en Tokio 64, domina la competencia de principio a fin para dejar claro que es el mejor pesista de su categoría. No obstante, esa victoria es insuficiente. El experimentado deportista de 33 años de edad establece nuevos récords olímpicos en arranque, envión y la sumatoria, con 437.5 kilogramos levantados. Son 15 kilos más que el iraní Parviz Halayer y 17.5 más que su compatriota Marian Zielinski. De vuelta al tartán del Estadio Olímpico, Ralph Dubell se suma a la jornada de marcas en México 68, en un duelo cerrado ante el keniano Wilson Kiprugut. Dubell gana el oro y consigue ser el tercer australiano en la historia que lo obtiene en el atletismo de pista tras ganar los 800 metros. El minuto, 44 segundos y 40 centésimas que le toma a Dubell cruzar la meta representa un nuevo récord mundial y a la fecha es la mejor marca de su país en esta prueba. La historia de la medicina del deporte quizá inicia ahí en México, ¿no? ya que efectivamente todo el mundo estaba muy preocupado por esas situaciones. Sin embargo, los récords caían sobre todo en velocidad, pero también en las pruebas de fondo había un tremendo desarrollo, ¿no? Hacia el norte, al otro extremo de la urbe capitalina, en el suburbio de Ciudad Satélite, se traza el circuito para las primeras pedaleadas en el ciclismo olímpico. Es la prueba de 100 kilómetros contrarreloj por equipos. Holanda conquista el triunfo con la actuación destacada del joven de 21 años de nombre Gerardus Zoetemelk. Con el tiempo, Joop, como lo llaman en el medio del ciclismo, se convertirá en una figura de la bicicleta de ruta, ostentando el récord de más participaciones en el Tour de Francia y el título en 1980, además de la Vuelta a España en 1979 y el Campeonato Mundial en 1985. El boxeador mexicano Antonio Roldán vence por decisión al sudanés Abdel Awad en peso pluma. En el resto de las pruebas, es un mal día para México. Los deportes de conjunto sufren varios descalabros. Derrota 4-1 ante Francia en fútbol, 60-53 en el básquetbol frente a Brasil, 8-0 contra la India en hockey sobre pasto, 12-4 ante Alemania Oriental en polo acuático y 3-0 con Checoslovaquia en voleibol femenil. Este juego pues lo recordamos siempre con mucha tristeza, este juego de Brasil, que desgraciadamente pues fue un juego muy raro, ¿verdad? La afición y todos nosotros teníamos mucha confianza en que pudiéramos ganarle a Brasil aquí en los Juegos Olímpicos. Es el turno para la prueba de tiro en el pentatlón moderno. Continúan las regatas de vela en Acapulco. Se reanuda la actividad de remo en Cuemanco con los repechajes y comienza la esgrima con las preliminares del florete individual varonil. La nota política llega por conducto de Norcorea, que decide abandonar la Villa Olímpica. Su salida de los Juegos obedece a la protesta contra el Comité Olímpico Internacional por la resolución de no respetar el nombre de República Democrática Popular de Corea. Hay tantas cosas que se innovaron en México que nos debemos sentir orgullosos en ese sentido, que muchas cosas que el día de hoy todavía siguen experimentando los atletas. Lo que ocurre en México será un detonante para que la comunidad científica comience a estudiar fenómenos que hasta ese momento habían permanecido en el letargo. Las ciencias aplicadas al deporte verán en los próximos años un repunte significativo capitalizado en su mayoría por las potencias mundiales.